Bienvenido a un ejemplo de introducción sobre cómo factorizar agrupando. Si echamos un vistazo a la expresión polinómica dada, observe cómo tenemos una expresión cuadrática, porque tiene grado 2. Observe también cómo tenemos un número par de términos, que es necesario factorizar agrupando. Observe cómo estos dos términos medios son términos similares, por lo que, dado que 12x más 14x negativo es igual a 2x, esta expresión es equivalente a 8x al cuadrado más 2x menos 21. Pero de nuevo, queremos dejarlo aquí para factorizar por agrupación, porque necesitamos un número par de términos para aplicar esta técnica. Sin embargo, una de las principales razones por las que aprendemos factor agrupando es poder factorizar cuadráticos de esta forma aquí, donde el coeficiente principal no es 1, y estos tienden a ser más difíciles de factorizar. Pero nuevamente, para este ejemplo, nos estamos acostumbrando al factor agrupando la técnica. En nuestra próxima lección, aprenderemos cómo sabemos escribir 2x como negativo 12x más 14x, para aplicar el factor agrupando. Entonces, comenzando con la expresión dada, el primer paso será dividir y agrupar el polinomio en dos mitades. Nuevamente, debido a que tenemos cuatro términos, la primera mitad sería 8x al cuadrado menos 12x. Pongamos una línea vertical aquí para dividir la primera mitad de la segunda mitad. La segunda mitad sería más 14x menos 21. Paso 2. Factorizamos el mayor factor común de la primera y segunda mitad. Entonces, mirando solo los dos primeros términos, observe cómo el máximo factor común es 4x. Entonces, si factorizamos 4x, nos quedaremos con la cantidad 2x menos 3. Y ahora factorizamos el mayor factor común de la segunda mitad. El máximo común divisor de 14x menos 21 es 7. Entonces, como estaremos factorizando un 7 positivo, escribiremos más 7, y luego multiplicaremos la cantidad 2x menos 3. Pasa 3, factorizamos el factor polinomial común. Entonces, lo que notaremos es cada vez que factorizamos agrupando, deberíamos tener un factor polinómico común en estos productos. Por supuesto, en este caso, tenemos un factor binomial común de 2x menos 3. Entonces ahora factorizaremos 2x menos 3 a partir de estos productos. Entonces, como factorizamos 2x menos 3, nos quedaremos con 4x más 7, que es el factor restante. Entonces esta es la forma factorizada de la expresión polinómica dada. Y, por supuesto, si queremos, podemos verificar esto multiplicando esto, y sigamos adelante y hagamos esto. Entonces tenía la cantidad de 2x menos 3, multiplicado por la cantidad 4x más 7, y tendremos cuatro productos. Distribuimos las 2x primero. Luego distribuimos 3 negativos. Entonces tenemos 2x menos 4x. Eso es 8x al cuadrado. Y luego 2x 7 veces, eso es 14x. Entonces más 14x, y luego distribuimos 3 negativos. Negativo 3 veces 4x es negativo 12x, entonces tenemos menos 12x. Y finalmente, tenemos negativo 3 veces 7, que sería negativo 21 o menos 21. Entonces, observe cómo esta expresión es equivalente a la expresión dada, lo que significa que factorizamos esto correctamente. Sin embargo, vamos a dar ese paso más. Podríamos combinar estos términos similares, por lo que tendríamos 8x al cuadrado, y luego 14x menos 12x es 2x. Entonces tenemos más 2x menos 21. Que sabemos es equivalente a la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.